No vas a creer lo que me hizo mi propia nieta. Después de todo lo que he sacrificado, las noches que pasé despierta consolándola cuando estaba triste, los miles de dólares que invertí en su gran día, me llamó básica. Y eso solo fue el principio. Antes de contarte el resto, asegúrate de darle al botón de suscribirse y de decirme desde dónde estás viendo el vídeo. Este te va a dejar impactado durante un tiempo. Nunca pensé que sería la villana de la historia de mi propia familia. Supongo que me pilló por sorpresa. Un desaire tras otro, un gesto desagradecido tras otro, una llamada que nunca llegó. Y, sin embargo, cuando Madison, mi primera nieta, la niña a la que solía mecer en mi pecho para que se durmiera, me miró fijamente a los ojos y me dijo que era demasiado simple para su despedida de soltera. Algo dentro de mí se rompió tan limpiamente que no hizo ningún ruido. No me lo dijo a la cara. No, eso habría requerido valor. Lo dijo en un mensaje de grupo en el que me dejaron por error. Estaban discutiendo los últimos detalles de su despedida de soltera, que yo estaba pagando con mi cuenta de jubilación. No había escatimado en gastos. Servilletas de lino personalizadas con sus iniciales, un arco floral traído desde Savannah y un lugar estilo viñedo enclavado en las montañas Blue Ridge. Todo lo que ella quería. Pero en ese hilo de mensajes, ella se reía. ¿Podemos asegurarnos de que la abuela no venga con su atuendo habitual de Coles? Ese estilo es lujoso, no básico. Llegó otro mensaje. Probablemente de una de sus amigas de la hermandad. Uf. Sí. Me da la energía de una señora de la cafetería. Luego llegó un tercero de mi propia hija, Claire. Digámosle que será algo íntimo, ella lo entenderá. Me temblaban las manos cuando lo leí. Al principio pensé que debía de haberlo entendido mal. Quizá era para otro chat, quizá era un autocorrector. Pero no, mi nombre estaba allí, claro como el agua. También lo estaba la crueldad casual. Me quedé sentada en silencio en la cocina durante mucho tiempo. La tetera silbó y silbó antes de que recordara que la había encendido. No lloré. No entonces. En cambio, sonreí. Una sonrisa extraña y vacía que no reconocí. Te deseo lo mejor, cariño, respondí. Espero que sea todo lo que has soñado. Y luego llamé al lugar de la celebración. Hola, soy Eleanor McCarthy, dije, tranquila y amable. Me gustaría cancelar la reserva del 14 de junio. No, no hay que cambiar la fecha. Solo cancelarla. Muchas gracias. Se quedaron sorprendidos. La mujer que me atendió me ofreció no cobrarme la tarifa de cancelación. Le dije que no se preocupara. Tenía otros planes para el dinero. Esa noche, metí los regalos para los invitados en una caja y la etiqueté para donarla. Deposité el reembolso en la cuenta que utilizo para obras benéficas y envié todo el dinero a un refugio para mujeres al otro lado de la ciudad. Incluí una nota en honor a todas las mujeres a las que les habían dicho que eran demasiado sencillas para pertenecer a ese lugar. No se lo conté a nadie. La mañana de la fiesta amaneció soleada y con una brisa suave. Me senté frente al local, ahora vacío, bebiendo té helado de un termo y observando el caos que se desarrollaba. Los coches llegaban uno tras otro. Los tacones repiqueteaban en el pavimento. Los vestidos de colores pastel revoloteaban y luego cundió el pánico. Se sacaron los teléfonos. Las puertas se sacudieron. Se hicieron algunas llamadas enfadadas. Reconocí la voz de Madison incluso antes de verla. ¿Cómo que se ha cancelado? Mi abuela lo reservó. Llámala. Estaba frenética, avergonzada. Tenía la cara enrojecida por el sol. Observé un momento y luego me levanté y me alejé. Debería haberme sentido culpable. Quizás una mujer mejor lo habría hecho, pero lo único que sentía era una tranquila paz, como si por fin hubiera dejado de contener la respiración después de años bajo el agua. Más tarde esa semana, comenzaron las llamadas. Primero Claire. ¿Mamá? ¿Qué pasó en la ducha? No lo sé, dije, doblando la ropa con calma deliberada. No me invitaron. Hubo una larga pausa. No tenías que cancelar, pero lo hice. Era mi responsabilidad decir que no.
No dijeron mucho después de eso, solo silencio, incómodo y agudo como cristales rotos. No esperaba una disculpa. Todavía no. Quizás nunca. Pero se corrió la voz por el pueblo. La gente empezó a hacer preguntas. Eleanor McCarthy, la amable viuda que dona pavos cada acción de gracias. Había arruinado la despedida de soltera de su nieta. Era divertido, pero a la vez triste. Nadie me había preguntado nunca por qué daba tanto, por qué me sentaba sola en la iglesia, o por qué mi familia nunca me mencionaba en sus publicaciones en las redes sociales. Incluso cuando estaba a medio metro de distancia, solo se fijaban en mí cuando les empujaba. Esa semana. Empecé a escribir un diario. No solo sobre lo que había pasado, sino sobre todo. El matrimonio, las mentiras, los secretos familiares que había guardado como si fueran fuego, quemándome las palmas de las manos durante décadas. Cada noche volcaba pedazos de mí misma en esas páginas. Aún no sabía qué hacer con ellos, solo sabía que era hora de dejar de fingir. Había estado en silencio durante demasiado tiempo. Y algo dentro de mí, algo poderoso, estaba despertando. El siguiente capítulo de mi vida ya había comenzado, y no tenía ni idea de lo explosivo que sería. Llamaron a la puerta justo después del atardecer. Al principio pensé que podría ser uno de los vecinos, tal vez Marta, la vecina de enfrente, que venía a traerme su tarta de moras, como siempre hacía cuando intuía que algo iba mal. Pero cuando abrí la puerta, no era Marta. Era una mujer joven, de unos 30 años, delgada, con los ojos muy abiertos, con una mochila de lona polvorienta colgada al hombro y una bolsa de cámara en el otro. ¿Señora McCarthy?, preguntó con voz suave pero segura. Sí, he dejado la puerta mosquitera cerrada. He aprendido a tener cuidado, sobre todo con los desconocidos que saben mi nombre. Me llamo Lily. Estoy haciendo un documental sobre mujeres como usted. Arqueé las cejas. ¿Mujeres como yo? Se sonrojó y pareció nerviosa. Me refiero a mujeres mayores de 60 años que han sido borradas de la vida de sus familias, del sistema. Mujeres que han dado y han sido abandonadas. He estado viajando por el sur recopilando historias. Una mujer del refugio de Charlotte me dio su nombre. Dijo que usted le salvó la vida. Sentí que se me cortaba la respiración. Habían pasado años. Recordé a la mujer de la que hablaba, Mary Ann. Había llegado al refugio con un bebé en brazos y moratones que florecían como violetas en su brazo. Aquella noche le cogí la mano y le dije que era lo suficientemente fuerte como para empezar de nuevo. No había sabido nada de ella desde entonces. Abrí la puerta lentamente. Entra, Lily. Nos sentamos a la mesa de mi cocina, cubierta con un mantel de vinilo con estampado floral que tenía desde hacía décadas, y tomamos té con limón mientras ella preparaba la grabadora. No me presionó, solo esperó con delicadeza, como si supiera que necesitaba tiempo. Le conté todo. La primera vez que me mintió. Cómo empezó con pequeñas cosas, trabajando hasta tarde, olvidándose de los aniversarios, pero luego fue a más. Cómo una vez encontré una llave de hotel en el bolsillo de su chaqueta. Y cuando le pregunté al respecto, se rió en mi cara. No seas dramática, Ellie, me dijo. Siempre haces una montaña de un grano de arena. Le conté la noche en que finalmente me fui. No con ira ni dando portazos, solo con una determinación tranquila. Hice una sola maleta y dejé mi anillo de bodas sobre la cómoda. No me detuvo. Ni siquiera una vez. Lily escuchaba como si cada palabra importara. ¿Llevabas casada 35 años?, preguntó con delicadeza. 35 años, 3 hijos, y toda una vida de invisibilidad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces le pregunté algo que no esperaba. ¿Por qué estás aquí realmente, Lily?, parpadeó. Ya te he hablado del documental. No. Me incliné hacia adelante. ¿Sabías mi nombre? Mi nombre completo. No te lo dijo Mary Ann. Bajó la mirada hacia su taza de té. Le temblaban los dedos. Soy su hija. Susurró. La hija de Mary Ann. Me cogiste en brazos cuando era un bebé. Yo no lo recuerdo, pero ella sí. Dice que le diste fuerzas para marcharse. Mi padre decía que tú fuiste la razón por la que sobrevivió.
Sentí un nudo en la garganta. Quería encontrarte. Continuó con la voz entrecortada. Quería darte las gracias y ayudarte a contar tu historia. Por un momento, no pude hablar. Extendí la mano sobre la mesa y le cogí la mano. Ya lo has hecho, cariño. En los días que siguieron, Lily y yo nos hicimos muy amigas. Se quedó en la habitación de invitados y grabó nuestras entrevistas en el jardín, en el porche, en la cocina, donde se habían librado y perdido tantas batallas. Me ayudó a escanear cartas antiguas, a organizar fotos y a desenterrar documentos judiciales que había enterrado en lo más profundo de los cajones. Pero, más que eso, me ayudó a recordar quién era yo. No solo una madre, una esposa o una abuela, sino Eleanor. Eleanor, que amaba la poesía, que una vez soñó con ser profesora, que bailaba descalza bajo la lluvia cuando tenía 21 años y besó a su novio del instituto en la parte trasera de una camioneta Ford roja. Esa chica seguía ahí, en algún lugar. Y Lily me recordó que mi historia no había terminado. Una noche bajó con una idea. Quiero organizar una cena, dijo con los ojos brillantes. Invita a tu familia, finge que es para el documental, diremos que es para honrar el legado de los McCarthy. Vendrán por las cámaras y luego tú tendrás la palabra. La miré fijamente. ¿Quieres que me enfrente a ellos? Number. Quiero que recuperes tu voz. Algo dentro de mí dudó. Miedo, quizá costumbre. Pero estaba cansada de callar, cansada de acobardarme, cansada de fingir que su indiferencia no me dolía. Así que asentí. Hagámoslo. Lily se volcó en los preparativos. Estaba feroz, eficiente, decidida. Alquiló un precioso salón privado en una posada histórica a las afueras de la ciudad. Imprimió invitaciones con letras doradas e incluso contrató a un fotógrafo. Todos pensaban que se trataba de ella, de su legado. No tenían ni idea. A medida que se acercaba la fecha, podía sentir cómo se agitaban los viejos fantasmas. ¿Y si se reían de mí? ¿Y si se marchaban? ¿Y si lo tergiversaban todo como siempre habían hecho? Pero entonces recordé algo que Lily me había dicho la primera noche que pasamos juntas. No necesitas su permiso para ser importante. Y, de repente, dejé de tener miedo. Estaba lista, lista para hablar, lista para quemarlo todo si era necesario. Y tal vez, solo tal vez, lista para renacer de mis cenizas. La posada estaba enclavada bajo unos sauces llorones y adornada con suaves luces doradas, como sacada de una revista de Southern Living. Era el tipo de lugar donde los recuerdos flotaban en el aire como perfume. Había estado allí para bodas, baby showers, incluso una fiesta de aniversario hace décadas, cuando mis hijos todavía pensaban que yo era alguien digna de celebración. Ahora estaba de pie en el gran comedor, viendo cómo el personal colocaba las tarjetas con los nombres en una larga mesa de caoba, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho como si quisiera salirse. Lily estaba preparando su equipo de cámara en un rincón, vestida con una elegante chaqueta negra, toda ella una productora profesional. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Este es tu escenario, Eleanor. Me alisé el vestido azul marino con manos temblorosas. Era el mismo que había llevado a la graduación de Madison en el instituto. Ella me había dicho que estaba elegante. Hacía años que no me decía eso. Los invitados llegaron en grupos. Claire, mi hija, entró la primera, vestida con su habitual perfección, pendientes de perlas, pañuelo de seda y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Su marido la seguía, ya enviando mensajes a alguien. Madison llegó poco después, riendo demasiado alto. Del brazo de su prometido, Evan. Estaba radiante. Eso hay que reconocerlo. Larga melena rubia, maquillaje impecable, un vestido de diseño que gritaba dinero y juventud. Miró a su alrededor, confundida por un momento. Espera, ¿esto no es un restaurante?, preguntó, parpadeando ante la decoración. Hemos alquilado el salón en privado para el documental, respondió Lily con naturalidad. Un homenaje a la matriarca de la familia McCarthy, una cena cinematográfica para preservar el legado que les llamó la atención. Oh, qué bonito, dijo Claire, pasando inmediatamente al modo anfitriona.
Es un honor, ¿verdad, Maddie? Madison sonrió con tensión. Por supuesto. Los demás fueron llegando poco a poco. Mis 2 hijos, uno con su segunda esposa, el otro solo y pensativo. Algunos primos, viejos amigos, todos sonrientes, educados, ajenos a todo. Nos sentamos. Los platos tintinearon. El vino fluyó. La conversación era superficial, ligera y sin sentido. Claire no dejaba de enfocar la cámara hacia sí misma cada vez que hablaba. Entonces Lily me hizo una señal. Me levanté. Quiero darles las gracias a todos por venir esta noche, comencé, con una voz más suave de lo que hubiera querido. Significa mucho para mí. Todos se volvieron sorprendidos. Durante años, continué, he desempeñado un papel en esta familia para el que nunca hice una audición. Era la callada, la que se ocupaba de todo, la que se quedaba en casa y se aseguraba de que hubiera guisos en el congelador y de que se enviaran las tarjetas de Navidad a tiempo. Respiré hondo, pero también era la que se olvidaba, la que se silenciaba, la que se descartaba, y últimamente había empezado a preguntarme si una mujer que lo da todo por las personas que ama y éstas no recuerdan quién es, ¿ha existido realmente para ellas? Se hizo el silencio en la mesa. Incluso los tenedores dejaron de moverse. Claire se rió nerviosamente. Mamá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de la despedida de soltera. Madison se puso tensa. Yo lo pagué todo, dije, volviéndome hacia ella. Las flores, la comida, el lugar. Quería que fuera perfecto para ti. Y a cambio, me llamaron simple, vergonzosa, alguien a quien excluir. Abuela, era un mensaje privado, dijo Madison rápidamente, con las mejillas enrojecidas. Pero para mí no era privado. Leí cada palabra y cancelé la fiesta. No por rencor, sino por claridad. Por primera vez vi lo invisible. Que me había vuelto. El silencio. Uno de mis hijos carraspeó. Estoy seguro de que no lo decía en serio. Mamá, no lo decía en serio, dije, ahora con más fuerza, sintiendo cómo me invadía la ira. ¿Y los años que tu padre me engañó y yo mantuve unida a la familia? ¿Y las vacaciones en las que me dejasteis solos porque a vuestras nuevas esposas no les gustaban mis guisos? ¿Y cuando me operaron y nadie llamó para ver cómo estaba durante 5 días? El ambiente era asfixiante. Me he callado todos estos años para proteger vuestra imagen de familia perfecta. Pero ya no os voy a proteger más. Me volví hacia Lily, que sacó un sobre de manila de su bolso. Dentro, dije, hay copias de todas las cartas que le escribí a tu padre durante nuestro divorcio, las que le rogaba que no te volviera en mi contra, las que le advertía de lo que eso haría a nuestros hijos. Y aquí metí la mano en mi bolso y saqué otra carpeta. Nuestras fotos con moretones, cuentas bancarias vacías, cosas que sobreviví sonriendo en fiestas de cumpleaños y graduaciones. Madison estaba llorando. Claire parecía que iba a desmayarse. No las invité aquí para destruirlas, les dije con suavidad. Las invité para liberarme. Me senté. Me temblaban las manos, pero me sentía más ligera, como si acabara de quitarme un peso que había llevado durante 40 años. Nadie dijo nada hasta que Lily apagó la cámara. Entonces Madison se puso de pie. Su voz era suave. No lo sabía, abuela. Te lo juro. No lo sabía. Lo sé, dije. Pero ahora lo sabes. La cena terminó pronto. No hubo brindis. No hubo más charla trivial. Se marcharon en oleadas, en silencio, apagados. Algunos me besaron en la mejilla. La mayoría no lo hizo. Lily me ayudó a recoger. Tenía los ojos llorosos. Has estado increíble, me susurró. He sido sincera, la corregí. Ella sonrió. Es lo mismo. Esa noche me tumbé en la cama mirando al techo. Había dicho la verdad. Había roto el silencio. Pero sentía algo más. Algo aún más profundo. Y aún no había terminado. Ni mucho menos. A la mañana siguiente me despertó el sonido del teléfono y un dolor sordo detrás de los ojos, como si se avecinara una tormenta. Era Claire. Su nombre iluminaba la pantalla como una señal de advertencia. Dejé que sonara 2 veces. Dejé que sonara 3 veces. Luego descolgué. Hola, mamá. Su voz estaba quebrada.
Tenemos que hablar de la actuación de anoche, del numerito. Me senté lentamente, apoyando la espalda contra el cabecero. ¿Te refieres a la verdad? Claire suspiró. Nos has humillado delante de la cámara. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a esta familia? Cerré los ojos durante un largo rato. Lo que hice, Claire, no destruyó esta familia. Solo dejé de fingir que era perfecta. Hubo una pausa, luego un suave clic. Colgó. Dejé el teléfono en la mesita de noche y miré por la ventana. El cielo estaba gris. Se avecinaba una tormenta, pero ya no le tenía miedo a las tormentas. Más tarde ese día, Lily regresó de un viaje rápido al pueblo, con las mejillas sonrojadas por el frío y los brazos llenos de cajas. ¿Qué es todo esto?, le pregunté. Las dejó sobre la mesa del comedor y levantó la tapa. Dentro había montones de carpetas de cartón, copias de documentos que no había visto en más de 20 años. Extractos bancarios, documentos legales, una carta con mi nombre escrito en la parte superior con tinta negra. Fui al archivo del condado, dijo, y encontré algo. Me entregó la carta. Estaba fechada en mayo. Era la letra de mi madre. Querida Eleanor, he cambiado mi testamento. La granja ahora es tuya. Sé que debería haberlo hecho hace años, pero no podía soportar hacer daño a tu hermano. Aún así, es tuyo por derecho. Tú fuiste la que se quedó. Tú fuiste la que se sacrificó. Se me hizo un nudo en la garganta. Recordé la carta. La había encontrado después de su funeral, escondida entre las páginas de su Biblia favorita. Se la había dado a mi exmarido para que se la enseñara al abogado. Él me dijo que no serviría de nada. Me dijo que no luchara. Le creí. Resulta que, según Lily, nunca la presentó. La enterró. Legalmente, el testamento sigue vigente. La tierra, Eleanor, la granja. Es tuya. La miré fijamente. ¿Qué? Es tuya. Solo tenemos que impugnar la transferencia. He contratado a una abogada. Dice que tienes un caso sólido. Mi corazón latía con fuerza. Esta granja no era solo tierra. Era mi herencia. Era donde había nacido, donde mi padre me había enseñado a pescar, donde mi madre horneaba tarta de manzana cada 4 de julio. Era mía. Y él me la había robado con una firma y una mentira. Me levanté tan rápido que la silla rozó el suelo. Llama a la abogada, dije. Saquemos todo esto a la luz. El juicio comenzó esa misma semana y, ¡ay!, qué rápido se desató la tormenta. Mi exmarido, el doctor Charles McCarthy, estaba furioso. Me llamó personalmente, algo que no había hecho en años. Eleanor, no hagas esto. Me espetó. Avergonzará a la familia. Piensa en los niños. Los niños a los que has vuelto en mi contra. Su silencio fue suficiente respuesta. Me robaste. Le dije. Me has hecho sentir pequeña durante décadas y ahora voy a recuperarlo. No sabes lo que estás provocando. Sonreí. Oh, Charlie, sí lo sé. Por primera vez en mi vida, lo sé. La demanda comenzó en menos de un mes. Lily y yo revisamos viejos archivos y desenterramos todas las pruebas que pudimos encontrar. Incluso encontró un mensaje de voz de hacía años en el que Charles admitía que el testamento se había extraviado. La sala del tribunal era fría y formal. Claire estaba allí, con los brazos cruzados sobre el pecho. Madison no vino. Charles, sentado en la mesa de su abogado, parecía más viejo, más delgado. No era el encantador médico que todos adoraban, solo un hombre amargado con demasiado orgullo y muy poca vergüenza. Mi abogada, bendita sea, fue implacable. Lo expuso todo, el testamento, la cronología, el silencio que siguió. Luego le entregó al juez la carta de mi madre, la que Lily había recuperado. El juez la leyó con el ceño fruncido. Luego me miró. Engra McCarthy, ¿cree que su difunta madre quería que esta granja fuera suya? Me puse de pie. No solo lo creo, dijo. Lo sé, y habría luchado por ello si no me hubieran manipulado para que pensara que no importaba, pero yo sí importo, y ya no soy invisible. Se hizo el silencio en la sala. Entonces, el juez asintió lentamente. Fallo a favor de la demandante. Cayó el mazo. Así, sin más, la granja era mía.
Lily me apretó la mano con tanta fuerza que pensé que se me iba a romper. No me importaba. Reí, lloré, respiré como no lo había hecho en años. Los periodistas esperaban fuera del juzgado. Hice una única declaración. No estoy aquí para arruinar la reputación de nadie. Estoy aquí para recuperar la mía. Me alejé con la cabeza alta y la espalda recta. No se trataba solo de la tierra. Se trataba de la verdad. Y eso fue solo el principio. 2 semanas después del veredicto, me encontraba al borde de la antigua granja de mi madre, con las botas hundiéndose ligeramente en la tierra blanda y descongelada. La casa estaba en mal estado. Las contraventanas colgaban flojas. La pintura estaba desconchada y las malas hierbas habían invadido la mayor parte del jardín. Pero para mí era un lugar sagrado. Un latido. Pensé que había vuelto a perder el mío. Respiré hondo. El olor a madreselva silvestre, recuerdos de pino húmedo. Recorrí toda la propiedad, recordando los veranos que pasé persiguiendo luciérnagas con mis hermanos. Los inviernos acurrucados junto al fuego mientras mamá leía viejos libros, con su voz lenta y dulce como el sirope. Recordé los bailes en el granero, los pasteles quemados, las lágrimas. Lo recordé todo. Y por primera vez en décadas, me sentí completa. Lily llegó a la mañana siguiente con un bloc de notas lleno de ideas y un brillo en los ojos. Podríamos restaurarlo, dijo. Convertirlo en un centro de retiro para mujeres, talleres, espacios de sanación, un lugar donde mujeres como tú, mujeres como yo, puedan venir a respirar. Ni siquiera había terminado mi café cuando ya tenía bocetos esparcidos sobre la mesa de la cocina. Solo iba a arreglar el columpio del porche, bromeé, pero algo en su idea me conmovió. Un lugar seguro, un nuevo comienzo, no solo para mí, sino para todas las mujeres invisibles que había conocido a lo largo de los años. Aquellas cuyas historias nunca se contaron. Las que siempre eran la madre de alguien, la esposa de alguien, la sombra de alguien. Puse mi mano sobre la suya. Hagámoslo. Empezamos poco a poco, vaciando el interior, sustituyendo las ventanas, repintando los marcos. Los vecinos echaron una mano. Viejos amigos trajeron herramientas y sartenes. Incluso el alcalde se pasó una tarde para decir: «Me alegra ver que este lugar vuelve a cobrar vida». Y así era. Yo también. Pero justo cuando la casa empezaba a brillar, volvió a sonar el teléfono. Era Madison. Su voz se quebró antes de poder decir: «Hola. Abuela, ¿puedo ir a verte?». Me quedé dudando. Luego, sí, claro. Apareció 2 días después, con vaqueros y una sudadera con capucha, sin maquillaje, con el pelo recogido en un moño suelto. No era la versión pulida de sí misma que solía ver, solo una niña. Mi nieta, temblando, nerviosa. Se quedó en el porche donde solía mecerla para que se durmiera. «Abuela», comenzó. «No entendía por lo que estabas pasando, lo que llevabas dentro. Fui cruel y lo siento muchísimo». Se le llenaron los ojos de lágrimas y sacó algo del bolsillo, un marco. Dentro estaba la copia impresa del hilo de mensajes, en el que me llamaba Básica, pero lo había cambiado. El marco estaba pintado de dorado y, debajo del cristal, había escrito: «Me equivoqué. No eres Básica, eres mi fundamento y estoy orgullosa de ser tu nieta». Me dolía el pecho. La abracé con fuerza. «Gracias», le susurré. «Significa más de lo que imaginas». Se quedó varios días. Me ayudó a limpiar, cocinó, me hizo preguntas, preguntas de verdad, sobre mi infancia, sobre el matrimonio, sobre todo. Y yo se lo conté, no como abuela, ni como víctima, sino como Eleanor. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos, se quedó conmigo junto al viejo roble donde mamá ataba cintas cada primavera. Madison me miró y dijo: «En serio, lo he estado pensando. Quizá no quiero una boda por todo lo alto, con pompa y boato». «Oh», pregunté sonriendo suavemente. Ella asintió. «Quizás solo quiero esta familia, la verdad, una oportunidad de hacerlo bien». No dije nada. Solo le tomé la mano entre las mías.
Esa noche me encontré bailando sola en el salón. Sonaba jazz en la vieja radio. Empezó mi canción favorita. Por fin, Etta James. Me balanceaba lentamente, con los brazos extendidos, dejando que las lágrimas cayeran libremente porque, por fin, me veían. Por fin era completa. Por fin era yo. Y en algún lugar, entre la luz parpadeante de las velas y el suave murmullo de la música, supe que esto era solo el comienzo. Lo mejor estaba por llegar. La mañana de la boda llegó con el aroma de la hierba recién cortada y las flores de magnolia. Pero no había iglesia, ni catedral, ni cuarteto de cuerda tocando en un salón sofocante. En su lugar, la granja estaba en flor. Habíamos transformado el espacio detrás del viejo granero en una capilla con jardines, cubierta con telas de lino y flores silvestres, donde la luz del sol se filtraba a través de los árboles como si Dios mismo hubiera bendecido la tierra. El roble, el árbol de las cintas de mamá, se erguía alto y orgulloso, ahora envuelto en seda blanca y recuerdos. Madison había pedido celebrar su boda aquí. Sencilla, íntima, auténtica. No habría centros de mesa con diamantes, ni cisnes alquilados, ni influencers fingiendo que les importaba, solo la familia, la verdadera familia, y la redención floreciendo en el lugar más inesperado. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía, vecinos, amigos, gente de la ciudad que no había visto la granja así desde el verano de. Había risas, abrazos, música. Me quedé de pie al borde del porche, y los observé acomodarse en las sillas blancas del césped. Lily estaba a mi lado, con la cámara en la mano y la sonrisa más orgullosa que jamás había visto. ¿Estás lista para esto?, me preguntó. Asentí con la cabeza. Nunca había estado tan preparada. Entonces, justo antes de la ceremonia, llegó un mensajero con un sobre fino, escrito a mano, sin remitente. Lo abrí lentamente, sin saber qué esperar. Dentro había una carta de Charles. Eleanor, tenías razón. Nunca te vi tal y como eras. Vi una versión de ti que podía controlar. Y cuando dejaste de ser así, te odié. Sé que es demasiado tarde para el perdón, pero no es demasiado tarde para la verdad. Dejo el bufete. He vendido mi parte. Adjunto te envío un cheque. No es suficiente. Nunca lo será, pero es algo. Se lo he contado todo a los niños. Haz con ello lo que quieras. Charles dobló un cheque para Dawson's. Lo miré fijamente, no por la cantidad, sino por lo que significaba. No era justicia, ni venganza, sino reconocimiento. No se lo conté a nadie. Ni ese día, ni entonces. Guardé la carta en mi Biblia, justo donde mamá había escondido su testamento. 2 mujeres, ambas traicionadas y ambas redimidas. Comenzó la música. Me senté en primera fila, con el corazón lleno. Entonces Madison apareció al final del pasillo, descalza, sin velo, con un ramo de flores silvestres en las manos. Me miró, no más allá de mí, ni a mi alrededor, sino a mí, y dijo: «Gracias». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras caminaba hacia Evan, que la esperaba con las manos temblorosas y los ojos muy abiertos. Intercambiaron los votos que habían escrito ellos mismos. Palabras de confianza, perdón y humildad. Madison habló de la sanación generacional, de cómo las heridas que heredamos no tienen por qué definirnos, pero sí exigen nuestra atención. Pronunció mi nombre. Dedico este día a mi abuela, Eleanor McCarthy, por enseñarme que la dignidad no es una cuestión de apariencias, sino de verdad, y que el amor no proviene de la perfección, sino del coraje. El público estalló en aplausos incluso antes del beso. Después de la ceremonia, Lily me entregó un pequeño sobre. «¿Qué es esto?», le pregunté. «Es de la Comisión Estatal de Cine. Dijeron que querían financiar todo el documental. Les encantó el material. Quieren cambiarle el título. La historia de Eleanor McCarthy». Sonreí entre lágrimas. No podría haber escrito un final mejor. Esa noche, bailamos bajo las estrellas. Yo, Madison, Lily e incluso Claire, que lloraba. Mientras me abrazaba y me susurraba: «Siento no haberte visto antes». Esa noche no hablamos del pasado. No era necesario.
Estaba en el suelo, en la música, en cada eco de la risa de las personas que una vez me habían ignorado. Ahora volvían a la luz como luciérnagas. Y, al desvanecerse la noche, me senté en mi vieja mecedora en el porche y contemplé cómo parpadeaban las últimas velas. 66 años, toda una vida de silencio. Pero ya no. Yo era Eleanor McCarthy, y por fin, me habían escuchado. 2 meses después, volvieron las cintas. Empezamos a atarlas de nuevo. Madison y yo, igual que hacía mamá cada primavera. Pero esta vez, cada cinta llevaba un nombre, una mujer a la que habíamos ayudado, una vida que habíamos tocado. Estaba Angela, que venía de 3 pueblos más allá, huyendo de un marido que la hacía sentir que no valía nada. Estaba Margot, de 72 años, que nunca aprendió a conducir porque su difunto marido le decía que no era lo suficientemente inteligente. Estaba Jenny, de solo 24 años, cuya madre la había echado de casa por decir la verdad. Llegaban a la granja sin nada más que sus historias y se marchaban con algo más. Dignidad. Lo llamábamos la casa de las cintas. Un lugar donde las mujeres podían escribir nuevos capítulos, sin importar su edad, sus heridas o el silencio que hubieran soportado. Lily se encargaba de la divulgación, Madison ayudaba a redactar las solicitudes de subvenciones, y yo recibía a cada mujer en la puerta con las mismas palabras: este es tu lugar. Una tarde, mientras Madison plantaba lavanda cerca del porche, se volvió hacia mí y me preguntó: ¿alguna vez has deseado que las cosas hubieran sido diferentes? Miré los campos, dorados por la luz del atardecer. Antes sí, respondí. Pero si hubieran sido diferentes, quizá nunca habría encontrado mi voz, y tú quizá nunca habrías encontrado la tuya, dijo ella asintiendo lentamente. Estoy orgullosa de ser tu nieta. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Y yo estoy orgullosa de ser tu heredera. Esa noche, encontré a Lily sentada bajo el roble, con la cámara en el regazo, mirando al cielo. Parecía tranquila, cansada, realizada. Le habían aceptado el documental en Sundance, me dijo en voz baja. Vamos a ir, todos. Se me aceleró el corazón. No por el prestigio, sino porque mi historia, nuestra historia, llegaría a mujeres mucho más allá de estos campos. Mujeres que aún permanecían en silencio. Mujeres que aún creían que eran demasiado mayores, demasiado sencillas, demasiado destrozadas para levantarse. Oirán tu voz, Eleanor, susurró Lily. Le cogí la mano. También oirán la tuya. La mañana del estreno, me paré frente al espejo de una modesta habitación de hotel en Utah. Llevaba un traje azul marino, perlas del viejo joyero de mi madre y el corazón lleno de todas las versiones de mí misma que había sido. Joven, asustada, silenciada y por fin, libre. Caminamos por la alfombra roja como un trío, Lily, Madison y yo. Las cámaras disparaban, la gente aplaudía, pero yo solo podía pensar en esas cintas ondeando en mi casa. La película se proyectó ante una sala llena. Hubo lágrimas, aplausos, una ovación de pie, pero el momento que se me quedó grabado fue durante la sesión de preguntas y respuestas, cuando una mujer mayor, con rizos plateados y manos temblorosas, se levantó de la última fila. No he hablado con mi hija en 20 años, dijo con voz entrecortada. Pero esta noche creo que lo haré. La miré a los ojos y supe que esa era la razón. Era el milagro nacido de años de dolor. Era la redención. Cuando regresamos a la granja, encontré una carta esperándome en el columpio del porche. No tenía firma, solo 6 palabras escritas con letra delicada. Ahora te veo. Lo siento. La apreté contra mi pecho y sonreí entre lágrimas. Ya no estaba esperando a que me vieran. Ya me había convertido en la mujer que necesitaba ser. Y ahora iba a ayudar a otros a hacer lo mismo. Así que hasta una última cinta al roble, de color rojo brillante, el color del fuego, del coraje, del renacimiento, y en ella escribí: Eleanor McCarthy, superviviente, matriarca, libre. Luego me volví hacia la casa, hacia las risas que se oían dentro, hacia la vida que aún se desarrollaba, y caminé hacia adelante, finalmente completa, finalmente escuchada, finalmente en casa. Un año después, justo al día, la granja bullía de vida.
Los niños perseguían a las gallinas por el patio. Las mujeres reían alrededor de las fogatas. Y desde el porche llegaba el sonido de viejos himnos gospel con la brisa. La casa de las cintas se había convertido en algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Un santuario vivo y palpitante. No era solo una casa, sino un movimiento. Ahora había 4 cabañas en la propiedad, todas construidas por voluntarios locales, un invernadero, un granero para manualidades y una sala circular que llamábamos la sala de la voz, donde las mujeres podían sentarse, compartir y, por fin, decir las cosas que nunca se habían atrevido a decir antes. Y, sin embargo, cada vez que cruzaba el campo al atardecer, el silencio me detenía. Porque, a pesar de todo, a pesar de la película, la granja, el perdón, todavía no había hablado con Claire. No desde la boda, no desde que se marchó, demasiado avergonzada o asustada para volver, hasta que una noche, mientras cerraba la despensa comunitaria, un coche familiar entró en el camino de entrada. Claire salió. Sin bufanda de diseño, sin perlas, solo con vaqueros y una cazadora y una expresión en el rostro que no había visto en décadas. Vulnerabilidad. No habló de inmediato, solo se quedó allí, contemplando la tierra en la que había crecido y que había olvidado. «Hola, mamá». Tragué saliva. «Hola, Claire». Se acercó, con las manos temblorosas. «He visto el documental 2 veces, quizá 3. No podía creer lo que no había visto, lo que no había querido ver». Mi voz era suave. «Eras una niña, Claire». «No, era adulta. Tenía mis propios hijos». Elegí la comodidad en lugar de la verdad. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó algo pequeño, una fotografía doblada y envejecida. Yo sostenía a la pequeña Claire delante de la vieja granja. Sonreía, radiante, cansada. «Eras todo lo que necesitaba», susurró. «Y dejé que él te lo quitara. Dejé que te lo quitáramos». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «No puedes cambiar el pasado, cariño», le dije, tomándole la mano. «Pero ahora estás aquí». Ella asintió, llorando. «¿Crees que podría hacer trabajo voluntario por aquí? Quizá ayudar en la cocina». «Sé cocinar». La abracé y escondí la cara en su hombro, como hacía cuando tenía 5 años y le daba miedo la tormenta. «No tienes que preguntar», le dije. «Este también es tu hogar». Esa noche, mientras estábamos sentadas en el porche viendo salir las estrellas, hombro con hombro, no como madre e hija atrapadas en los escombros, sino como mujeres que se estaban curando por dentro, Madison mecía a su recién nacido junto a las chimeneas, mi primer bisnieto, un niño. Lo llamó Elliot, como yo. Lily estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, leyendo las propuestas para su nuevo podcast, Cartas desde la casa de la cinta. Habían llegado historias de todo el país. Mujeres que compartían su verdad porque habían visto que alguien más, alguien como ellas, había sobrevivido. Y fuera, el roble se erguía bajo la luz de la luna, con las ramas cargadas de cintas, algunas viejas, otras nuevas, todas sagradas. Cerré los ojos, escuché el viento entre los árboles y, por primera vez en mi vida, sentí algo que al principio no pude identificar. Entonces supe que era paz, la que solo se siente cuando has dicho toda la verdad, has sobrevivido a la tormenta y has vivido para volver a bailar. Y mientras las luciérnagas a nuestro alrededor volvían a la vida, me susurré a mí misma. Nunca fui demasiado simple. Solo era demasiado mujer para quienes no podían verme, pero ahora sí pueden. Habían pasado 5 años desde aquella primera cinta. 5 años desde que la granja no era más que hierba crecida y un columpio roto. Y yo, bueno, yo era algo así. Pero allí de pie, viendo a las familias esparcidas por el césped, el sol brillando en el pelo plateado y las risas de los niños entre la brisa, supe una cosa con certeza. Cada momento de silencio, cada corazón roto, cada puerta cerrada de golpe me había llevado hasta allí. Acababa de regresar de Washington, D.C., nada menos. La Ribbon House Initiative había ganado un premio nacional por la sanación de la comunidad. Lily había hablado en el escenario con lágrimas corriendo por sus mejillas. Madison estaba sentada a su lado con el bebé Elliot en la cadera y yo detrás de ellas, con el corazón en la mano, más orgullosa que nunca. Cuando regresamos,
Todo el pueblo nos recibió con pancartas, pasteles y más abrazos de los que podía contar. El periódico local lo llamó La redención de Eleanor McCarthy. Pero yo ya no buscaba la redención. Buscaba un legado. Una tarde salí a caminar hasta el roble, el más viejo de la granja. El viento era suave. El aire estaba impregnado del aroma del jazmín y, al tocar una de las ramas, se me ocurrió una idea. Quería dejar algo más que un recuerdo. Quería dar voz a todas las Eleanor que habían vivido en las sombras. Así que empecé a escribir mi libro. Lo titulé Cintas al viento. Cómo recuperé mi vida brotó de mí como un río. Décadas de silencio se transformaron en fuerza. Escribí sobre Charles, sobre Claire, sobre las mentiras y las pérdidas. Y en el momento en que dejé de pedir permiso para ser vista, y escribí sobre la alegría, sobre el primer cumpleaños de Elliot y cómo me había rodeado el cuello con sus pequeños brazos y me había susurrado, Gigi. Sobre Madison hablando en una conferencia de mujeres y diciendo, el fuego de mi abuela nos salvó a todos. Sobre Claire de pie frente a un grupo de supervivientes en la granja y contando su propia historia de sanación, con la voz entrecortada, finalmente libre. El libro salió a la venta la primavera siguiente. Se convirtió en un éxito de ventas discreto, pero más que eso, se convirtió en un salvavidas. Recibí cartas de Kansas, Nuevo México, Ohio. Mujeres de 60, 70 e incluso 90 años me contaban que habían salido de matrimonios infelices, que habían vuelto a conectar con hijos con los que no tenían relación, que habían vuelto a pintar, que habían vuelto a vivir. Una mujer escribió, tu historia no solo cambió mi vida, me la devolvió. Guardé todas las cartas en una caja que llamé mi cajón de la segunda oportunidad. Entonces, una mañana a finales de otoño, mientras las hojas doradas bailaban alrededor del porche, alguien llamó a la puerta. Era Charles, más viejo, encorvado, con un ramo de lirios blancos en las manos. Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo, dijo con voz temblorosa. Pero quería decirte en persona que me equivoqué en todo. Lo miré a los ojos y vi al hombre que una vez amé y al hombre que me abandonó. Hace mucho tiempo que os perdoné a los dos, le dije en voz baja. Pero nunca olvidaré lo que me enseñaste. Él asintió con los ojos llorosos. ¿Y qué fue eso? Que nunca necesité el permiso de nadie para ser importante. Me puso las flores en las manos. Adiós, Eleanor. Adiós, Charles. Lo vi alejarse, sin rencor, sino con la sensación de haber cerrado un capítulo. Y esa noche, bajo las estrellas, me senté junto a Lily, Madison y el pequeño Elliot mientras atábamos un último lazo al árbol. Era de un blanco brillante, el color de la verdad. Decía. Ella se levantó en silencio y el mundo finalmente la escuchó. Sonreí al leerlo. En esta familia que habíamos construido a partir de la destrucción y la luz, sabía que no todas las historias terminan en tragedia. Algunas terminan en triunfo. La mía sí. Y no solo me escucharon. Me honraron. Me dijeron que era demasiado sencilla, que era legendaria. El día que cumplí 72 años. El cielo se abrió con una lluvia lenta y dorada que parecía más una bendición que un fenómeno meteorológico. Hubo una fiesta, por supuesto, Madison insistió. Las mesas se alineaban en el jardín delantero de la casa de la banda, cada una cubierta con encaje blanco y jarrones con flores silvestres. Llegaron mujeres de todo el país. Los invitados se abrazaban, reían y compartían historias de sanación y valentía como si fueran rituales sagrados. Pero este año había algo diferente. No me sentía como una invitada de honor. Me sentía completa. El discurso fue sencillo. Me puse delante de ellos y cogí la mano de Elliot. Ahora tenía 6 años, era valiente, travieso y dulce. Les dije que había pasado la mayor parte de mi vida pensando que mi historia era demasiado tranquila, demasiado sencilla, demasiado básica. Se escucharon risas. Pero ahora sé que el mundo se construye sobre mujeres como nosotras, mujeres que sobreviven, que reconstruyen, que sostienen generaciones y nunca piden aplausos. Los aplausos llegaron de todos modos. Después de cortar el pastel y cuando el sol comenzó a ponerse detrás de los campos, me escabullí hacia el roble, descalza y sonriendo. Quedaba una cinta por atar, de terciopelo rojo, suave pero resistente. En ella,
Con tinta plateada, escribí para cada mujer que pensaba que era demasiado tarde. Mientras la ataba a la rama, miré hacia arriba, a las cintas que bailaban sobre mí. Ahora eran cientos, un bosque de historias. Luego me senté en el viejo banco bajo el árbol. El mismo en el que solía llorar. Solo que esta vez cerré los ojos y di gracias por la traición, por el silencio, por el fuego. Porque todo eso me había llevado hasta aquí y ahora. No solo estaba viva. Era eterna. El nombre de Eleanor McCarthy ya no era una nota al pie. Era una fuerza. Era un faro. Era un legado. Y mientras el viento cantaba entre las ramas, me recosté, reí suavemente y susurré al cielo. Nunca fui demasiado simple. Era una tormenta en una taza de té. Y ellos simplemente no estaban preparados. Ahora lo están, y nunca me olvidarán. Era temprano por la mañana cuando llegó la carta. Papel grueso color crema. Sin remitente, solo mi nombre escrito con una letra elegante que temblaba ligeramente por el paso del tiempo. La abrí lentamente. De esa forma en que se abre algo, ya sabes, cuando el suelo se mueve bajo tus pies. Dentro había una sola línea. Me llamo Margaret, soy tu hermana. Me quedé paralizado. No se oía ningún ruido en la cocina, ni siquiera el soplo del viento. Incluso el tic-tac del reloj. Parecía haberse detenido. Margaret, un nombre que no había oído desde que era niña. Un fantasma, en realidad. Uno que se susurraba en voz baja, enterrado en el silencio familiar. Mi madre lloró una vez en el jardín y dijo, hay cosas de las que es demasiado difícil hablar, Ellie, nunca te presioné, no lo sabía hasta ahora. Volví a leer la carta. Me dijeron que habías muerto al dar a luz, lo creí durante décadas. Entonces vi tu nombre en una revista, leí sobre la casa con la cinta. Sabía que te parecías a mamá. Suenas como yo. Eleanor, soy tu gemela. Las rodillas me temblaban y me senté con fuerza en la mesa de la cocina, con el corazón latiendo como 1000 puertas viejas que se abren de golpe. Pasé el día en un día. Saqué las fotos familiares y examiné cada rostro, cada parecido. ¿Cómo podía ser verdad? ¿Cómo lo habían ocultado? Entonces recordé algo que mi padre dijo una vez en uno de sus raros momentos de ternura. Nunca estuviste destinada a estar sola. Esa noche llamé al número que me había dejado. Sonó 2 veces. Luego, una voz temblorosa y entrecortada respondió. Ellie. Y así, de repente, todo encajó. Era real. Era mía. Hablamos durante horas. Nuestra infancia, el dolor de nuestra madre, cómo el destino nos había separado y luego nos había reunido. Había vivido toda su vida en Oregón, nunca se había casado, no tenía hijos, una vida tranquila, siempre sintiendo que le faltaba una parte de sí misma. La invité a venir a la granja. Cuando llegó, el momento fue divino. 2 mujeres, curtidas y sabias, mirando a un espejo que ninguna de las dos sabía que existía. Nos abrazamos durante mucho tiempo. Sin palabras, solo lágrimas, solo el tiempo curando lo que el tiempo nos había robado. Margaret ahora vive en la casa de invitados junto al jardín. Pasamos las mañanas en mecedoras, compartiendo historias que no sabíamos que compartíamos. Ella también ata cintas. Una por cada año que perdimos. Y la última cinta, dorada, brillante, desafiante, dice: ni siquiera el tiempo puede detener la verdad. Nunca pensé que encontraría una nueva familia a los 72 años. Nunca pensé que mi vida se abriría aún más, pero aquí estamos, todavía creciendo, todavía demostrando que las mejores historias son aquellas que se niegan a terminar cuando el mundo dice que deberían hacerlo. Y la mía acaba de empezar de nuevo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.